el título mucho de unidad en la diversidad, sí. Porque incluso nosotros utilizamos mucho un eslogan que hasta lo aprendí en lenguaje de señas, vamos por lo que nos une. ¿Cómo era? Vamos por lo que nos une. Muy bien. Ahora yo ven que lo está grabando. Vamos por lo que nos une. Este es el video de la red de ustedes. Muy bien. En el año 1970, y como resultado de la intervención militar de los Estados Unidos, Joaquín Balaguer ocupaba la presidencia y aspiraba a reelegirse en unas elecciones en las que no participaba la oposición, que había denunciado que no existían condiciones. Era un régimen represor, sin libertades públicas. El opositor se arriesgaba a la cárcel, el exilio o la muerte. El movimiento estudiantil era el sector que más se movilizaba contra el régimen, y Balaguer lo enfrentó cerrando las escuelas públicas y ocupando la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En este contexto, un 13 de abril de 1970, nace la Asociación Dominicana de Profesores, siendo electa Ibelice Prats Ramírez de Pérez, presidenta, y Enrique de León, secretario general. En sus primeros 5 años, la ADP adoptará sus principales características y concebirá un pliego de reivindicaciones históricas, contenido en el Estatuto y Escalafón de los Trabajadores de la Enseñanza, reclamado en la Huelga General de noviembre de 1972. La primera dirección de la ADP se constituyó en la asamblea que se celebró el 13 de abril en el antiguo Teatro Agua y Luz, con una convocatoria que incluyó a profesores del sector privado, preuniversitario, privado, el sector público preuniversitario, las universidades, profesores y profesoras de Santo Domingo y de todo el país. Fue una asamblea muy tensa porque todos los que participamos tuvimos que desfilar frente a un cordón policial que en principio nos impidió entrar al lugar donde se iba a hacer la asamblea. Se hizo una gran reunión en el Teatro de Agualuz y a esa reunión entramos en un clima de presión terrible entre esas dos filas de fusiles no pedagógicos, como diría Nicolás Guillén en su poema, pero que tiraban. No iban a hacernos nada. Yo creo que la sensatez y el sentido común primaban tanto en nosotros como en los militares, pero de que nos asustaron. Por lo menos yo doy fe de que me asustaron. En el momento en que la ADP surgió y por tanto nosotros fuimos seleccionados como dirigentes de la ADP, fue un momento muy especial. El movimiento estudiantil había comenzado a tener un auge muy fuerte. Todos los días estaba en la calle precisamente en contra del gobierno, en contra de la represión, en demanda de las libertades públicas. Y el doctor Balaguer decidió precisamente para poderse reelegir en mayo del 16. A mí me gustó el título mucho de unidad en la diversidad, sí. Porque incluso nosotros utilizamos mucho un eslogan que hasta lo aprendí en lenguaje de señas, vamos por lo que nos une. ¿Cómo era? Vamos por lo que nos une. Muy bien. Ahora yo ven que lo está grabando. Vamos por lo que nos une. Este es el video de la red de ustedes. Tenemos acá una reunión histórica. También la presencia de don Pablo Ulloa, que es el defensor del pueblo y su equipo. En la reunión anterior solicitamos, en vista de todas las buenas nuevas que presentó el defensor del pueblo, la necesidad de que formalizáramos un acuerdo
ya institucional. El equipo estuvo bien trabajando, le agradecemos, muy rápido trabajo para ellos. Nos lo enviaron, nosotros lo compartimos en el chat del comité ejecutivo y para que ustedes lo vieran, reaccionaran, para que procedamos a hacer esta firma histórica. Le agradecemos de antemano que ustedes hayan tomado en consideración al ADP para tan bonitos programas. De verdad que para nosotros es un altísimo honor y lo vamos a asumir como una tarea principal de nuestro gremio. Y en aras, ¿verdad?, del éxito también de la oficina que usted representa con tanta dignidad, inteligencia y prontitud. Así que gracias, Pablo, por tomarlo en cuenta. Gracias a usted, presidente. Primero, darle las buenas tardes y agradecerle justamente que nos invitaron acá una semana después. Incluso coincidí con algunos de ustedes antes de ayer que estuvieron en la oficina, como habíamos quedado, que la Coalición por la Seguridad Social Digna, que la ADP es parte, que yo recibiese una comisión y estuvieron allá. Conversamos de diferentes aspectos, pero como bien dice el presidente Hidalgo, primero darle las gracias a cada uno de ustedes. Pero ciertamente el hecho de que viniéramos, como se lo dije en la vez anterior y se lo reitero, con la mayor humildad a tocar las puertas del ADP, es justamente por el valor que ustedes tienen en la sociedad dominicana como catalizadores del cambio y agentes del cambio. Sumamente porque son ejemplos para todos nosotros los que tomamos clase con ustedes, pero al mismo tiempo son el soporte de todas las familias de nosotros. Entonces termina siendo lógico que el defensor del pueblo se vincule a la sociedad dominicana en el objetivo de construir ciudadanía responsable con quienes construyen la ciudadanía y que le ponen el esfuerzo y la responsabilidad para que sea de la mayor calidad. Y por eso quise tocar la puerta inmediatamente, pensando justamente en lo que va a terminar siendo una primera iniciativa del concepto de transmedia que nosotros vamos a integrar poco a poco con la parte del desarrollo de la oficina de oportunidad, la parte educativa. Y es en este momento la constitución animada, que termina siendo, en cuanto a la institución, una de las estrategias, para no decir la estrategia más bella. Nosotros estuvimos viendo los videos, que la semana próxima ya ustedes lo van a tener en su poder, porque poder llevar la Constitución a 15 capítulos que no sobrepasen los 2 minutos fue realmente un trabajo muy trascendental. Y me tomé el tiempo anoche de verlo con un grupo de abogados constitucionalistas y demás, porque queremos cuidar todo el detalle posible. Incluso se van a hacer los grupos vocales que incluyen hasta el Instituto Bartiano, por el respeto y el tratamiento tan particular que tenemos que dar a este tema. Y es a través de ustedes que nuestros niños y niñas van a poder entender el concepto del dominicano, qué es el dominicano, pero verlo desde el punto de vista de esos derechos va a hacer que ellos salgan a pedir, a exigir sus derechos y que cumplan sus deberes. Y ese elemento que a todos nosotros nos formaron de moral y cívica, poderlo ver plasmado en esta primera iniciativa, con nuestras medias, con sus guías, pero sobre todo con el valor agregado que le dan a ustedes, porque terminan siendo ustedes los referentes de cada uno de los estudiantes que están en aula. Entonces, la ADP termina siendo para nosotros el soporte real que va a poder hacer llegar esta información a cada uno de los participantes o miembros o parte del sistema educativo, porque pensamos incluso en los padres y en los alumnos, al igual que con el docente. Entonces, darle las gracias, y se lo digo de manera humilde y sencilla y reiterada. Yo creo que este paso es el correcto, hacer una mesa de trabajo, anticipa que nosotros podamos hacer todos los ajustes necesarios, ampliar el rango de acción de esta iniciativa con otros grupos organizados, con otros colegios, con otras asociaciones. Es partiendo del ADP que podemos tocar la puerta y decirle, miren lo exitoso que fue el trabajo, ahora queremos que ustedes se vayan sumando. Y empezar con ustedes tiene una significación mayor, porque todos ustedes saben que yo que termino siendo un profesor, entonces tengo que venir aquí necesariamente
por un principio de vida y al mismo tiempo profesional. Y les doy las gracias tanto a Hidalgo como a ustedes, como miembros del Consejo de Administración, el Consejo Ejecutivo del ADP, de permitir al Defensor del Pueblo entrar de la mejor manera posible y a través de ustedes. Gracias y que Dios les bendiga. Amén. Gracias a usted, don Pablo. Entonces me gustaría por lo menos un turno o dos para saber si el Comité Ejecutivo nos autoriza a que hagamos este acuerdo. Sí, Juan Luis. Saludos a la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Pablo Llora. Yo creo que ayuda bastante tanto a la ADP como a la Defensoría del Pueblo, por tratarse de lo que conocemos. La ADP, Mujeres de Acción, y la Defensoría del Pueblo, que desde que inició tiene una buena imagen, y desde mi punto de vista particular, ahora aumenta, crece esa imagen con usted a la cabeza. De manera que yo avalo de que el ADP aplaudo y dispuesto a convertirlo en realidad ese acuerdo. Sixto Gavín. Saludable para ambas instituciones y sobre todo para la educación dominicana, para la niñez y la juventud. Intervenir en términos de estos temas, en los criterios que se han establecido y que señala el acuerdo, realmente es pertinente, oportuno y contribuye a una propuesta pedagógica interesante en términos de comenzar a construir ciudadanía o continuar, pero profundizar, que es un elemento fundamental relacionado a construir ciudadanía desde la escuela dominicana. Me parece, avalamos y adelante. Los y las que están de acuerdo con la propuesta que hace el compañero Juan Núñez, secundada por Sixto Gavín, para que la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, a través de su comité ejecutivo, formalice este acuerdo de trabajo con la Oficina del Defensor del Pueblo. Los que estén de acuerdo, que le ofrecen votando, por favor. Bien. Abstención. Contraria. Ángel. Unánime de los presentes, señor presidente. Bueno, ya puedo firmar. El lapicero, sí, que qué bonito. Estoy diciendo que vino el defensor con fuerza. Está fijo. Pablo. Bien. Lo vamos a fotocopiar para fines del acta y darle a cada miembro del Ejecutivo una copia. Miren, Por favor. Eduardo es fiel a la institución y esto es un pequeño detalle. Ay, Dios mío. Y constituir la comisión Usted ve. Defensor no es uno, somos 12 millones. Uy. Yo quiero que Sí. Sí, vaya, pero vaya, porque no es que usted lo va a sorprender, ¿no? Cito, ayúdame, Cito. Nosotros queremos entregarle a usted, don Pablo, nosotros, este es un gremio que también en la parte bibliográfica produce unos textos y aquí nosotros tenemos 2 ejemplares que son nuestras últimas producciones. Aquí está la historia de nuestro sindicato. En este texto, que es con motivo del 50 aniversario, Unidad en la Diversidad. Y una segunda versión que también
es como de lujo, parece, ¿verdad? Para oficina. Eso no se le da Para oficina. de defensor del pueblo para mí. Esto nos lo dan a nosotros. Así que, por favor, Pablo, para que usted nos reciba esos obsequios que le estamos entregando. A mí me gustó el título mucho de Unidad en la Diversidad, porque incluso nosotros utilizamos mucho un eslogan, que hasta lo aprendí en lenguaje de señas, es vamos por lo que nos une. ¿Cómo es la? Vamos por lo que nos une. Muy bien. Ahora que ven que lo está grabando. Vamos por lo que nos une. Este es el video de la red de ustedes. A 5 años de su fundación, la ADP celebra el 6º Consejo Nacional, donde elige un nuevo comité ejecutivo, encabezado por Conrado Matías. Se consolidan las seccionales existentes y el sindicato se extiende por todo el territorio nacional, convirtiéndose en el sindicato único del magisterio público y preuniversitario. En 1977, la ADP celebra el primer congreso, siendo electo Conrado Matías. El Congreso establece el método de la proporcionalidad en la elección de sus autoridades, garantizando la pluralidad y el respeto a las minorías. En 1980, el segundo Congreso Nacional elige a Rafael Santos, secretario general, cargo que ostentará hasta el 1982, donde el tercer Congreso Nacional selecciona a Celio Guerrero. En este periodo, la ADP tuvo que enfrentar tanto a Balaguer como a las nuevas autoridades del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, ganadoras de las elecciones de 1978 y a las que los propios maestros y maestras habían ayudado a triunfar. Siendo secretario de Educación Pedro Porelló Reynoso, se produce una cancelación masiva de dirigentes de la ADP. El sindicato entabla una fuerte lucha que termina con la cancelación del funcionario, la reposición de los cancelados y la inclusión de la ADP en el Consejo Nacional de Educación. En 1975 se inicia la segunda etapa, que fue la etapa del sindicalismo clasista. La lucha combativa, la lucha en la calle, la lucha nacional, la asociación con las otras luchas, la lucha por la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados, por la democratización del país, por el apoyo a los trabajadores en sus luchas, toda una etapa de sindicalismo. Desde 1978 hasta 1980, podríamos decir que esos 2 años fueron 2 años de acumulación de fuerza y de ejercicio de lucha, porque comenzaron con proceso asambleario en todas las seccionales del país. Comenzaron con una orientación a las asociaciones de padres y amigos de la escuela, comenzaron con agitar la bandera de la lucha reivindicativa y la mejora en educación, la construcción de escuelas que faltaban muchas por construir, materiales gastables para la escuela. Comenzó una lucha ya con un horizonte mucho más amplio. Desde 1978, cuando sube el gobierno del PRD, cogió la calle, la lucha se fue elevando, y ya para 1979, la Asociación Dominicana de Profesores convocaba al magisterio de todo el país a la ciudad capital y hacíamos marchas gigantescas aquí en la capital. Claro que fuimos reprimidos muy violentamente por la policía. Yo debí haber pasado a dirigir la etapa más tranquila de la ADP, porque había habido un cambio de gobierno en el país. Había sido reemplazado Joaquín Balaguer, el gobierno de los 12 años. Había ascendido al poder Antonio Guzmán, que fue aliado de nosotros y nosotros de él. Ayudamos incluso a que no le robaran las elecciones. Los profesores en todo el país trabajamos como funcionarios de colegios electorales, de manera que cuando el 16 de mayo de 1978 se produjo el intento de golpe de Estado, de autogolpe de Balaguer, los maestros escondieron las actas, y cuando la Junta convocó a que trajeran las actas, quienes teníamos las actas éramos los maestros, o sea, fuimos aliados de Antonio Guzmán, pero cosa de la vida.
En 1980 yo me juramento tranquilamente y 5 meses después estaba enfrentado a la lucha más dura que libró la Asociación Dominicana de Profesores. Y es en ese ambiente de lucha y de movilización que llegamos a 1980, que marca un hito en la historia de la ADP. Porque en 1980, acumulados todos esos factores, la ADP se lanza a una convocatoria definitiva de una huelga nacional contundente, porque se habían creado todas las condiciones. Aunque hay que decir que el gobierno también reaccionó con mucha energía y desató una represión tremenda, tanto policial como en términos administrativos, porque fueron cancelados todos los dirigentes de la ADP a nivel del país. Pero los maestros persistimos en esa actitud de lucha en todo el país, nos mantuvimos firmes, nada pudo desviarnos y le respondimos al gobierno que la huelga no tenía fecha para levantarse y declaramos una huelga indefinida en todo el país. Y eso a la larga trajo como consecuencia que el gobierno tuvo que replegarse. A mí me gustó el título mucho de Unidad en la Diversidad, sí, porque incluso nosotros utilizamos mucho un eslogan que hasta lo aprendí en lenguaje de señas, vamos por lo que nos une. Vamos por lo que nos une. Muy bien. Ahora hay que lo está grabando. Vamos por lo que nos une. Este es el video de la red de ustedes. Tenemos acá una reunión histórica. También la presencia de don Pablo Ulloa, que es el defensor del pueblo y su equipo. En la reunión anterior solicitamos, en vista de todas las buenas nuevas que presentó el defensor del pueblo, la necesidad de que formalizáramos un acuerdo ya institucional. El equipo estuvo bien trabajando, le agradecemos muy rápido el trabajo que ha hecho. Nos lo enviaron, nosotros lo compartimos en el chat del comité ejecutivo y para que ustedes lo vieran, reaccionaran, para que procedamos a hacer esta firma histórica. Le agradecemos de antemano que ustedes hayan tomado en consideración a la ADP para tan bonitos programas. De verdad que para nosotros es un altísimo honor y lo vamos a asumir como una tarea principal de nuestro gremio. Y en aras, ¿verdad?, del éxito también de la oficina que usted representa con tanta dignidad, inteligencia y prontitud. Así que gracias, Pablo, por tomarlo en cuenta. Gracias a usted, presidente. Primero, darle las buenas tardes y agradecerle justamente que nos invitaron acá una semana después. Incluso coincidí con algunos de ustedes antes de ayer que estuvieron en la oficina, como habíamos quedado, que la Coalición por la Seguridad Social Digna, que la ADP es parte, que yo recibiese una comisión y estuvieron allá, conversamos de diferentes aspectos, pero como bien dice el presidente Hidalgo, primero darle las gracias a cada uno de ustedes. Pero ciertamente el hecho de que viniéramos, como se lo dije la vez anterior y se lo reitero, con la mayor humildad a tocar las puertas de la ADP, es justamente por el valor que ustedes tienen en la sociedad dominicana como catalizadores del cambio y agentes del cambio. Sumamente porque son ejemplos para todos nosotros los que tomamos clase con ustedes, pero al mismo tiempo son el soporte de todas las familias de nosotros. Entonces, termina siendo lógico que el defensor del pueblo se vincule a la sociedad dominicana en el objetivo de construir ciudadanía responsable con quienes construyen la ciudadanía y que le ponen el esfuerzo y la responsabilidad para que sea de la mayor calidad.
Y por eso quise tocar la puerta inmediatamente, pensando justamente en lo que va a terminar siendo una primera iniciativa del concepto de transmedia que nosotros vamos a integrar poco a poco con la parte del desarrollo de la oficina de oportunidades, la parte educativa. Y es en este momento la constitución animada, que termina siendo, en cuanto a la institución, una de las estrategias, para no decir la estrategia más bella. Nosotros estuvimos viendo los videos, que la semana próxima ya ustedes lo van a tener en su poder, porque poder llevar la Constitución a 15 capítulos que no sobrepasen los 2 minutos fue realmente un trabajo muy trascendental. Y me tomé el tiempo anoche de verlo con un grupo de abogados constitucionalistas y demás, porque queremos cuidar todo el detalle posible. Incluso se van a hacer los grupos focales que incluyen hasta el Instituto Bartiano, por el respeto y el tratamiento tan particular que tenemos que dar a este tema. Y a través de ustedes que nuestros niños y niñas van a poder entender el concepto del dominicano, qué es el dominicano, pero pues, verlo desde el punto de vista de sus derechos va a hacer que ellos salgan a pedir, a exigir sus derechos y que cumplan sus deberes. Y ese elemento que a todos nosotros nos formaron de moral y cívica, poderlo ver plasmado en esta primera iniciativa, con nuestras medias, con sus guías, pero sobre todo con el valor agregado que le dan a ustedes, porque terminan siendo ustedes los referentes de cada uno de los estudiantes que están en aula. Entonces, la ADP termina siendo para nosotros el soporte real que va a poder hacer llegar esta información a cada uno de los participantes o miembros o parte del sistema educativo, porque pensamos incluso en los padres y en los alumnos, al igual que con el docente. Entonces, darle las gracias, y se lo digo de manera humilde y sencilla y reiterada. Yo creo que este paso es el correcto, hacer una mesa de trabajo, anticipa que nosotros podamos hacer todos los ajustes necesarios, ampliar el rango de acción de esta iniciativa con otros grupos organizados, con otros colegios, con otras asociaciones. Es partiendo del ADP que podemos tocar la puerta y decirle, miren lo exitoso que fue el trabajo, ahora queremos que ustedes se vayan sumando. Y empezar con ustedes tiene una significación mayor, porque todos ustedes saben que yo que termino siendo un profesor, entonces tengo que venir aquí necesariamente por un principio de vida y al mismo tiempo profesional. Y les doy las gracias tanto a Hidalgo como a ustedes, como miembros del Consejo de Administración, el Consejo Ejecutivo del ADP, de permitir al defensor del pueblo entrar de la mejor manera posible y a través de ustedes. Gracias y que Dios les bendiga. Amén. Gracias a usted, don Pablo. Entonces me gustaría por lo menos un turno o dos para saber si el Comité Ejecutivo nos autoriza a que hagamos este acuerdo. Sí, Juan Luis. Saludos a la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Pablo Llora. Yo creo que ayuda bastante tanto a la ADP como a la Defensoría del Pueblo, por tratarse de lo que conocemos. La ADP, Mujeres de Acción, y la Defensoría del Pueblo, que desde que inició tiene una buena imagen, y desde mi punto de vista particular ahora aumenta, crece esa imagen como usted a la cabeza. De manera que yo avalo de que la ADP aplaudo y dispuesto a convertirlo en realidad ese acuerdo. Sixto Gavín. Saludable para ambas instituciones y sobre todo para la educación dominicana, para la niñez y la juventud. Intervenir en términos de estos temas, en los criterios que se han establecido y que señala el acuerdo, realmente es pertinente, oportuno y contribuye a una propuesta pedagógica interesante en términos de comenzar a construir ciudadanía o continuar, pero profundizar, que es un elemento fundamental relacionado a construir ciudadanía desde la escuela dominicana. Me parece, avalamos y adelante. Los y las que están de acuerdo con la propuesta que hace el compañero Juan Núñez, secundada por Sixto Gavín, para que la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, a través de su comité ejecutivo,
formaliza este acuerdo de trabajo con la Oficina del Defensor del Pueblo. Los que estén de acuerdo, que le ofrecen votando, por favor. Bien. Abstención. Contraria. Ángel. Unánime de los presentes, señor presidente. Bueno, ya puedo firmar. El lapicero siempre es bonito. Estoy diciendo que vino el defensor con fuerza. Ah, fijo. Pablo. Bien. Lo vamos a fotocopiar para fines del acta y darle a cada miembro del Ejecutivo una copia. Miren, Por favor. Eduardo es fiel a la institución y esto es un pequeño detalle. Ay, Dios mío. Y constituir la comisión. Usted ve. Defensor no es uno, somos 12 millones. Uy, sí. Sí, vaya, pero vaya, porque no es que usted lo va a sorprender, ¿no? Sí, ayúdame, sí. Nosotros queremos entregarle a usted, don Pablo, este es un gremio que también en la parte bibliográfica produce unos textos y aquí nosotros tenemos 2 ejemplares que son nuestras últimas producciones. Aquí está la historia de nuestro sindicato. En este texto, que es con motivo del 50 aniversario, Unidad en la Diversidad. Y una segunda versión que también es como de lujo, parece, ¿verdad? Para oficina. No se le da Para oficina. de defensor del pueblo para arriba. Esto lo dan a nosotros. Así que, por favor, Pablo, para que usted nos reciba esos obsequios que le estamos entregando. A mí me gustó el título mucho de Unidad en la Diversidad, Sí. porque incluso nosotros utilizamos mucho un eslogan que hasta lo aprendí en lenguaje de señas, es vamos por lo que nos une. ¿Cómo era? Vamos por lo que nos une. Muy bien. Ahora que ven que lo está grabando. Vamos por lo que nos une. Este es el video de la red de ustedes. Muy bien. Ya en mi gestión, las organizaciones a las cuales la ADP correspondía afiliada, como eran las centrales sindicales, se desbarataron. Entonces la lección que pudimos nosotros tener era mantenernos en un sindicato fuerte, robusto, un sindicato demandante, ya que nosotros en el momento que yo fui secretario general estábamos luchando por la dignificación de la educación, dignificando al maestro. Lo que hoy nosotros tenemos como el 4% de la educación del Producto Interno Bruto es producto de esas luchas que no son mías, son luchas que vienen arrastrándose, que participó Melanio en las comisiones, participé yo, son luchas arrastradas y continuadas, porque podemos ver que los planes en el 97 son planes que vienen arrastrados y dándole continuidad, porque en la ley 6697 está todo lo que era la demanda de los maestros. Está el INAVIMA, está
el INAVIE, que es el Instituto de Bienestar Estudiantil, el INAVIEM, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, donde están toda la conquista. Está el SEGMA, que aunque no es de mi gestión, pero tenemos que venir a mi gestión arrastrando lo que era la defensa del hospital magisterial. Nosotros llegamos donde teníamos escuelas que eran en árboles, donde teníamos una superpoblación estudiantil, donde no habían libros de textos, donde no había desayuno escolar en toda la población. Es decir, no podíamos decir el presupuesto permite esto. Llegamos encontrando situaciones, por ejemplo, el escalafón magisterial que se había descuidado y la profesionalización del maestro también era necesaria, que por sí mismo no podía asumirlo. La Ley General de Educación 6697 había sido aprobada, pero no estaba reglamentada. Eso implicaba que el sector educativo estaba siendo dirigido por las autoridades sin una ley, haciendo lo que entendían que debían hacer esos funcionarios. Nosotros tuvimos que experimentar todos los métodos de lucha que usaba el movimiento sindical e internacional en ese entonces. Llegamos al extremo de, en un momento dado, para que las autoridades pudieran prestar atención y sentarse con el sindicato, tuvimos que no iniciar el año escolar. Y eso trajo como consecuencia que nos sentáramos en la mesa de negociación con las autoridades y que de allí se derivaran acuerdos muy importantes que iban a beneficiar al magisterio y a la educación dominicana. En ese entonces habían más de 12,000 maestros y maestras de todo el país que no recibían atención de salud, ni ellos ni sus familiares. ¿Por qué no la recibían? Porque el presupuesto de educación no permitía esa carga. Y nosotros sí logramos que pudieran ser ingresados al sistema de salud esos maestros que tenían años trabajando, atendiendo, además del mal salario, atendiendo su propia salud. Y esto fue muy importante. Nosotros logramos que el escalafón magisterial se tomara en cuenta, se retomara. Ahí en el escalafón magisterial estaban los incentivos que ya se habían aprobado para ser aplicados al salario base de los maestros. Y miles de maestros no tenían todos los incentivos aplicados y algunos no tenían ninguno. Entonces nosotros también logramos que se hiciera la aplicación de los incentivos, en donde un salario de 2.500 pesos fue llevado a 4.200 pesos. Variaba un poco porque dependía del incentivo que se te aplicara. Nosotros llegamos en situaciones normales desde el punto de vista estatutario, porque fue resultado de las elecciones nacionales para escoger la nueva dirección, tanto nacional como desde las estructuras de base. Pero en situaciones también especiales, si se quiere, porque fue en el marco de un acontecimiento interno que obligó a que las diferentes fuerzas, las diferentes corrientes, las diferentes organizaciones que inciden en la ADP nos pusiéramos de acuerdo para que juntos tratáramos de relanzar la Asociación Dominicana de Profesores. Bueno, hubo una situación sumamente penosa, delicada, que cuestionó lo que fue la gestión que nos precedió a nosotros. Y tuvimos que incluso llegar hasta los tribunales de la República para dilucidar los niveles de responsabilidad y de culpabilidad de lo que ocurrió. Nosotros llegamos en septiembre del 2001. Recién te instalaba en la presidencia de la República un nuevo partido, el Partido Revolucionario Dominicano, que sustituyó al Partido de la Liberación Dominicana. Ese gobierno encabezado por Hipólito Mejía Domínguez. Y en el marco de ese contexto,
nos correspondió a nosotros asumir lo que eran el seguimiento a compromisos que se habían hecho en la gestión de gobierno pasado, principalmente lo que tiene que ver con el aspecto salarial, lo que tiene que ver con la seguridad social, lo que tiene que ver con la atención adecuada a la escuela. En el marco de esas necesidades, de esas exigencias, de esos incumplimientos, nosotros tuvimos que levantar un pliego reivindicativo y un proceso de lucha arduo, agotado en diferentes etapas. Iniciándonos en nuestra gestión, nosotros convocamos una concentración nacional en el Parque Eugenio María de Hostos para anunciar al país, para explicarle a los maestros y a las maestras, con la participación no solamente de maestros y maestras, representaciones de padres, amigos, tutores y de la sociedad organizada del país, acerca de lo que eran las demandas fundamentales de ese momento del sindicato. Nosotros, para que se cumpla real y efectivamente con la Ley de Seguridad Social 8701, nos vimos en la necesidad de concentrar maestros y maestras alrededor del local nacional del Consejo Nacional de la Seguridad Social. En varias ocasiones nos vimos en la necesidad de tener que marchar al Palacio para pedirle a las autoridades, para ir al gobierno y al presidente la necesidad de que nos pusiéramos de acuerdo en aras de que se cumplan con acuerdos y pactos ya concertados. Son años en los que la ADP se enfrenta con éxito a las políticas neoliberales que amenazan las conquistas sindicales obtenidas por maestros y maestras. Sectores empresariales y financieros fracasan en sus intentos de privatizar la educación y desmantelar el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, y el Seguro Médico para los Maestros, SENMA. También enfrentará la ADP el intento de desmontar la carrera docente y la contrarreforma de la Ley General de Educación, que emprendió el ministro de Educación, Andrés Navarro. En el año 2013, se logra la aplicación de la Ley General de Educación, que asigna el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Durante estos años, la ADP es conducida por María Teresa Cabrera, Radamés Camacho y Eduardo Hidalgo. En ese periodo se caracterizaba por, en primer lugar, una acentuación de la imposición de políticas neoliberales, no muy comprendida, porque todas ellas vinieron con un discurso que mostraba el paraíso, que mostraba las bondades, entre comillas, de las políticas neoliberales y que solía confundir a quien no dispusiera de suficiente información respecto al impacto que podrían tener en el sector y en los sectores populares en sentido general, pero de manera concreta en el ámbito de la educación y también en el sindicato. El otro gran desafío era el tema de la fuerza que estaba tomando las empresas que estaban surgiendo para manejar los fondos de pensiones de los trabajadores, como resultado de la lógica neoliberal que se impuso en la seguridad social. Y estas empresas, dueñas de la propiedad de los dueños del capital financiero, se lanzaron a una ofensiva extraordinaria pintando el paraíso que ofrecía este sistema de capitalización individual y logró convencer a muchos y a muchas de sus bondades. Sin embargo, nosotros logramos hacer una gran articulación entre la ADP, el INAVIMA, el Ministerio de Educación y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y logramos
que la ley 451-08 fuera promulgada por el presidente de la República, y gracias a eso hoy los maestros y las maestras se van en la jubilación con 30 años en el servicio. Antes teníamos que pasar 35 años, logramos reducir 5 años para el derecho a la jubilación. Se retira el maestro y la maestra con el 100% del salario del último año. Si gana 50,000, si gana 54,000, te vas con 54,000 pesos. Y otra cuestión muy significativa para ese periodo fue la lucha por el 4%. Para llevar a cabo esa lucha del 4% del PIB para la educación preuniversitaria, tal como el marco legal mandaba, la ADP en ese momento decidió 3 etapas de lucha. La primera era un trabajo hacia lo interno. Era orientar con un documento breve que orientara el por qué y el para qué. Esa primera etapa culminaba, después de ese proceso de concientización y de trabajo interno, con marchas, movilizaciones a nivel de los municipios simultáneamente, justamente el 16 de abril del 2008, que era un año electoral. Luego hicimos una exposición itinerante que le llamamos ¿Cómo andamos en educación? Esta exposición implicó unas 250 fotografías ploteadas que mostraban la realidad de la educación en sentido amplio. Mostraban cómo estaban las condiciones de las escuelas, en condiciones deplorables, ciertamente. Mostraban las estadísticas, la evolución de la inversión en la educación, mostraban los resultados del sistema educativo en décadas, mostraba la evolución de la salud de los maestros y las maestras, la evolución del salario de los maestros y las maestras, y mostraba algunas experiencias exitosas. Una segunda fase consistió en buscar evidencia del apoyo de la sociedad a esa demanda. Y nos planteamos la recolección de 1 millón de firmas de dominicanos y dominicanas que mostraran con su firma el apoyo a esa demanda del 4% para la educación preuniversitaria. Entonces nos dedicamos a ese trabajo y recolectamos 1 millón de firmas. Los primeros 3 años fueron de movilización y lucha por la defensa del magisterio, de la educación y sobre todo de esas reivindicaciones que el magisterio había conquistado durante todos esos años. Recordamos aquella extraordinaria marcha que arrancó del Club Mauricio Báez hacia el ministerio, donde miles de maestros y maestras de todo el país, miles, no recuerdo haber visto una manifestación tan contundente del magisterio por sus reivindicaciones, por el fortalecimiento de su sindicato y naturalmente por las demandas de ese momento. Tuvimos el tema de la seguridad social, digamos una dramática situación que vivimos en nuestra ARS SENMA, amenazada por los sectores que andan detrás de los fondos públicos, fundamentalmente de la seguridad social, y la falta de equipamiento, la falta de atenciones médicas en nuestro seguro. Esto generó una estampida extraordinaria de los afiliados a la ARS SENMA. Igual desde el Ministerio de Educación, una práctica desleal
de los recién nombrados, automáticamente eran inscritos o traspasados a las ARS privadas, y esto viene en desmedro de nuestro seguro, de nuestro hospital. La dramática situación que vivimos en los últimos años con la carrera docente, donde tuvimos, digamos, un ministro de educación que entre su cabeza solamente existía eliminar la carrera docente. Esa carrera docente que fue consagrada incluso en la Constitución de la República Dominicana, que está establecida en la Ley General de Educación, pues de un plumazo el señor ministro, el señor Navarro, trató de eliminar la carrera docente en nuestro país, y entablamos todo un proceso de lucha. Estos 6 años de lucha permanente nos permitieron entonces la mejoría del seguro médico, mejoría en el salario de jubilados y pensionados. Logramos dos aumentos para jubilados y pensionados. Nuestras pensiones más bajas eran 5,000 pesos, fueron llevadas a 15,000, y a partir de ahí se consiguió también una aplicación de otro aumento de un 10% para el personal activo, incluidos los técnicos de educación. Durante esos 6 años también tuvimos un incremento salarial. 50 años de unidad, lucha y conquistas. No hay una sola conquista que no haya tenido la ADP una participación relevante. Se puede decir que todos los avances que ha tenido el país en materia educativa, e incluso avances en el desarrollo de la sociedad misma, como es el alcanzar un régimen de libertades y un Estado de Derecho, tiene una relación directa con la ADP. Para mí hay 3 logros fundamentales que no puedo dejar de resaltar y que no son de una gestión. La democracia sindical, como un logro de sindicalismo, la proporcionalidad electiva, las corrientes al interior de la ADP, que han permitido que todos los partidos se sientan incluidos en la Asociación Dominicana de Profesores. El otro logro que ya es tangible, medible, aprovechable, fue el de la salud de los profesores. Nosotros sindicalizamos no solo a los profesores de las escuelas públicas, sindicalizamos a los maestros, a los profesores de la UAS, que todavía no tenían FAPRO-UAS, y a todos los profesores de los colegios privados. Y si algún error o alguna falla, yo le señalo a mis compañeras de ADP, es que tengamos ese sector olvidado. El logro más grande es haber trabajado con un plan estratégico y un plan de acción. Número 2, haber logrado demostrarle al país y al mundo que lo que más necesitamos de los gobiernos es voluntad política, más que recursos. Habían 45,000 maestros metidos en AFP y logramos en un proceso movilizador sacarlo. Los dueños de las AFP tuvieron que admitir que los maestros y las maestras tenían que ser traspasados al régimen de pensión y jubilación del INAVIMA, y esa fue una conquista muy significativa. El principal logro de nuestra organización fue mantener su carácter sindical, su carácter plural, independientemente de los puntos de vista políticos o de las tendencias o de las corrientes. Nosotros nos apegamos a la organización sindical.
me gustó el título mucho de Unidad en la Diversidad, porque incluso nosotros utilizamos mucho un eslogan, que hasta lo aprendí en lenguaje de señas, es vamos por lo que nos une. ¿Cómo es la? Vamos por lo que nos une. Muy bien. Ahora hay que ver que lo está grabando. Vamos